8:41, saludamos a Juan Cruz García, está a cargo del área de prensa en la cuarta circunscripción judicial. Juan Cruz, estamos con Agustín Bulfón. Buen día, ¿cómo andás? Hola Mario, hola Agustín, ¿cómo están? Bien, con ganas de complicarte de temprano, porque la nota es por otra cosa, pero nos preguntaban qué pasa con el dinero que se secuestra en allanamientos. ¿Tenés la información o la podemos llegar a conseguir? Mira, depende del origen de ese dinero. Por ejemplo, si el allanamiento es en una causa por robo, en el que se robó dinero, y los damnificados acreditan o tienen alguna manera de acreditar que ese es el dinero que les robaron, ese dinero se restituye a las víctimas. En general, cuando son robos en viviendas o robos más grandes tipo comando, donde rompen, no sé si alguna caja fuerte y demás, todo el dinero secuestrado en el contexto de esa investigación en allanamientos se restituye a las víctimas, obviamente en la medida que se acredite, ¿no? Claro. Tampoco alcanza con decir, bueno, yo tenía 20 millones y quiero recuperar esto. Eso por un lado. Después, cuando es dinero secuestrado, por ejemplo, que uno está investigando o está buscando armas y encuentra una gran cantidad de dinero, si la persona imputada o allanada no tiene forma de demostrar que ese dinero le pertenecía porque eran ahorros, porque eran producto del fruto de su trabajo o lo que fuese, y está en el marco de una investigación criminal donde se están investigando algún delito, ese dinero es decomisado, no se lo restituye a la persona que está investigada. Y luego en el decomiso, se puede destinar, el Poder Judicial tiene convenios firmados con instituciones de bien público, que por ejemplo puntualmente con una ONG que trabaja en una granja para rehabilitación de adicciones, ¿no? Justo que vamos a hablar del tema de adicciones. Claro. Entonces, esas organizaciones se presentan, acreditan ese fin, y el Poder Judicial puede, lo mismo que los vehículos. En general los vehículos pasan a formar parte de la flota de la policía. Ustedes habrán visto en Cipolletti hay camionetas nuevas. Claro, contábamos eso, que además a esa tienen tienen impreso, están ploteadas con eso marcados que fueron recuperadas. Claro, exactamente. Pero bueno, depende un poco de la investigación, de la causa, y de lo que se resuelva en concreto, y cómo a veces se producen incluso litigios o disputas por el origen del dinero, porque la víctima del robo lo reclama y el imputado de repente dice era producto de mis ahorros, de una herencia. Bueno, hay que demostrar el origen de ese dinero y luego se restituye o no, o se termina decomisando y se destina a otros fines. Perfecto, aclaradísimo. Juan, mencionaste el motivo de la nota, que está vinculado con el tema de adicciones y con el pedido de una madre que dice que, ya no sabe qué hacer con su hijo, que tampoco quiere que lo encadenen, pero que necesita una salida, que necesita ayuda. ¿Cuáles son los mecanismos que hay? En principio, si alguien se encuentra en la misma situación, ¿qué es lo que debería hacer y por qué camino tendría que encarar para encontrar una solución posible? Bueno, tampoco soy la persona adecuada, ¿no?, para abordar esta cuestión de adicciones, porque lo primero que te iba a decir es en un ajuste de expectativas respecto de lo que el Poder Judicial como servicio presenta a la comunidad. Nosotros, para decirlo gráfico, siempre decimos que ya trabajamos cuando el huevo está frito y ese huevo no se puede volver a la cáscara. Claro. El servicio del Poder Judicial interviene casi en el último tramo, cuando el conflicto ya está consumado, y por eso esta metáfora del huevo frito, ¿no?
Cuando hay cuestiones, mecanismos de prevención, tanto por ahí sucede con el ámbito policial, que se denuncian episodios de inseguridad, y a veces la gente se frustra porque va a la fiscalía y en la fiscalía le dicen, bueno señora, pero no hay delito. No, bueno, pero están merodeando mi casa, o supongo que me quieren robar y demás. A veces en esas circunstancias el Poder Judicial no tiene herramientas para prevenir una determinada cuestión, y el tema adicciones es uno de los temas porque obviamente está en cabeza de todo lo que es el Ministerio de Salud y la Agencia Provincial de Adicciones, que también depende del Ministerio de Salud. Entonces, lo que hizo el Poder Judicial en este caso concreto fue ofrecer, hay un concepto que se llama acceso a justicia, que de hecho la Corte tiene un mapa de acceso a justicia de todas las provincias, y Río Negro suele estar bastante bien posicionada en el ranking porque tiene este tipo de servicios. Por ejemplo, los 49 juzgados de paz y las casas de justicia, que tiene 6, y los organismos de mediación y demás, para recibir esta primera demanda. Y a veces la única herramienta posible es la articulación interinstitucional, que fue lo que sucedió acá. Se enviaron oficios directamente al Ministerio de Salud y a la Agencia Provincial de Adicciones, porque no tiene herramientas preventivas el Poder Judicial respecto puntualmente, en muchos temas no tiene herramientas preventivas. Pero ¿y el oficio para qué sirve ese oficio, o qué pide el oficio? Que se le dé intervención y contención a la persona que está pidiendo ayuda, que en este caso es la madre que se presentó. Claro. El recorrido fue el siguiente: el miércoles la madre se presentó en la comisaría de Cinco Saltos y hizo una denuncia enmarcada en la ley de violencia familiar. Eso se envió enseguida al juzgado de paz, y el juzgado de paz fijó una audiencia para escuchar el relato de esa mamá, que bueno, que fue lo que tomó estado público, porque ahí el juzgado de paz emitió una sentencia. Básicamente es un hijo violento, y esto está vinculado con sus adicciones. Con sus adicciones, exactamente. Entonces el juzgado de paz, como primera puerta de acceso a justicia, canalizó esta situación y le da intervención a la Agencia Provincial de Prevención, claro, de Adopciones. APASA, sí. APASA, me resulta medio cacofónico, claro, de decir la Agencia Provincial de Prevención de Adicciones, APASA, exactamente. Y envía las actuaciones, como se trataba de una denuncia de violencia familiar, a los juzgados de familia de Cipolletti. El mismo viernes, la jueza de familia de Cipolletti aborda esta cuestión, y en el sentido que les estoy contando, y también hace una suerte de advertencia, ¿no? La ley de violencia familiar, esto ustedes lo han abordado un montón de veces con Marcela Marín, que es especialista, que es mi colega. No se puede usar la ley de violencia familiar para otros fines que no sean estrictamente de violencia familiar, porque si no se desnaturaliza el objetivo de la ley, y después cuando realmente hay una situación grave y urgente que amerite canalizar a través de la ley de violencia familiar, o sea, si todo es violencia, nada es violencia. Sí, se entiende. Y Juan, y en ese sentido, parte de lo que marcás, este camino que se hizo y las respuestas que tuvo de parte de la justicia, digo, ¿tiene sentido entonces encarar de esa manera? Porque yo entiendo que lo que vos decís al inicio, en un punto la justicia no tiene abordaje sobre la adicción en sí, que es el problema base, se entiende esa parte, pero entonces ¿tiene sentido igual este acercamiento al juzgado de paz? ¿Qué funcionalidad cumple en todo este proceso para esta mujer, por ejemplo? Y el sentido, la contención que hizo, por eso yo comencé la nota hablando de ajustar expectativas. Tiene sentido en función si uno espera que se resuelva el problema completo en el juzgado de paz, y no lo va a conseguir. El sentido es la función del acceso a justicia, y que poder
conseguir la intervención del organismo competente, que es APASA, porque hoy APASA ya tiene dos oficios, uno del Juzgado de Paz y otro de una jueza de familia, que confirma la actuación del juez de paz subrogante de Cinco Saltos, y le dice a Pasa, bueno, ocúpense de esta situación. El sentido es el canal interinstitucional, por eso yo hablé de esto, de cuál es el mecanismo de acceso a justicia. Cuando no tenemos la respuesta es decir, bueno, no la tenemos, pero sabemos quién la tiene, y tenemos la facultad, como jueces y juezas, de dictar órdenes judiciales para dar una intervención. Entonces, hoy, esto fue el viernes, yo creo que hoy la PASA debe tener los dos oficios del Juzgado de Paz, con los alcances que una orden judicial implica, ¿no? Es el puente. En este caso, la función de la justicia fue hacer el puente hacia el organismo correspondiente, pero no tiene otra herramienta para canalizar la cuestión de adicción. Una única herramienta tiene el Código Civil, que es la internación involuntaria, cuando, por ejemplo, se aplica para ya, sería como un brote psicótico, cuando la persona corre riesgo para sí o para terceros, los jueces o las juezas de familia, por el Código Civil de la Nación, pueden aplicar la internación involuntaria. Pueden confirmar, en realidad es una medida que toma salud pública, porque los jueces y las juezas no son especialistas en cuestiones de salud mental. Entonces, ante la urgencia, el personal de salud pública, médicos, psicólogas o psiquiatras, deciden que hay un riesgo para sí o para terceros de esa persona ante un brote o una crisis, lo internan y se reportan al juez de familia con un informe y le dicen, miren, señora jueza, lo internamos por esto y estos motivos. Y el juez o la jueza confirma o modifica la internación, porque se está resolviendo sobre la libertad ambulatoria de una persona. Con esto también tiene relación con la ley de desmanicomialización, otra difícil, sí, y demás, ¿no? Esa es la única herramienta. Ni siquiera el Código Civil obviamente le reservó la facultad para internar a los jueces, porque partiendo de esta base son abogados y no son especialistas en salud. Entonces, la decisión la toma el profesional en su área de incumbencia y después se reporta al juez. Es el mismo mecanismo de la CENAF. Como la CENAF tiene el equipo profesionalizado y los técnicos tienen la facultad de, ante la urgencia, tomar una decisión. Una vez tomada, van al juez de familia, le dicen, miren, señor juez, decidimos retirar a este niño del hogar porque estaba ante una situación de violencia, lo decidimos alojar con una familia solidaria, decidimos tal o cual cosa, usted controle la legalidad de la medida. Entonces, funciona para estos temas esa articulación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero en este caso, la intervención fue un puente a PASA. Claro, en realidad la respuesta de entrada tiene que estar dada por la Agencia de Prevención contra y Lucha contra el Abuso de Sustancias, o algún área de alguna dependencia de salud que derive al área correspondiente, ¿no? No vayan al juzgado. Salud, claro. Si hay alguno que está pasadísimo de sustancias en casa, no vayan al juzgado de paz. Vayan después si no les dan bola, nada más. Sí, por la ley contravencional también, si la policía encuentra una persona que está con síntomas de haberse drogado o demás, enseguida se tiene que reportar al Ministerio de Salud. Sabemos incluso acá en Cipolletti que hubo casos de personas que fueron detenidas en situaciones de abuso de sustancias y terminaron en muertes en calabozo. Exactamente, sí, claro, acá en la comisaría cuarta, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando se reformó el Código Contravencional, que lo hemos hablado, teníamos un código de la dictadura que incluso perseguía el transvestismo a ese nivel. No el político, por suerte, porque de ese hay mucho siempre.
Pero no te voy a meter en ese tema, Juan, vos estás para otra cosa. Pero bueno, cuando se reformó el código se actualizó esta cuestión y se actualizaron los protocolos de, bueno, ingesta de sustancias, que lo más común es bebida alcohólica, pero también otro tipo de drogas. Enseguida se le da intervención al Ministerio de Salud y la respuesta no debe ser el calabozo. Exactamente. Bien. Juan, siento que levantó un poco la nota al final. Venía medio perdido al medio yo. Yo te iba a decir si en la medida de que ajustemos expectativas vos no sentías que era medio al pedo que te estemos llamando. Que hay temas más importantes que tienen ustedes. Pero bueno, siento que esto me gustó y además ya sabemos qué pasa con la plata, la respondimos a la gente también. Ya sabemos que tenemos que ir a salud primero. Bueno, cuando la pactamos ayer un domingo, que después Paula le contará las circunstancias, sabemos que, bueno, por lo menos para dar esta información, ¿no? Y que sirva. No te hicimos perder el tiempo, decís vos. No te estamos interrumpiendo en el trabajo. No. Pocas veces la opción es no charlar con usted, así que si sirve, en buena hora. Vamos. Genial. Te mandamos un abrazo. Si no, me cobrarán los minutos de aire. No pasa, lo pagamos nosotros, nos hacemos cargo nosotros, lo pagamos a precio publicidad, no te preocupes. Abrazo grande. Bueno, gracias, buen lunes. Buen lunes. Juan Cruz García, responsable de prensa de la 4ª Circunscripción Judicial.